Shalom, shalom a todos. En este día vamos a continuar con otra enseñanza de cápsula profética. Vamos a tomar hoy del libro de Samuel, el primer libro, capítulo 15. Vamos a ver desde el verso 10. Habíamos visto en la cápsula anterior, ¿verdad?, cómo el rey Saúl dejó vivo a Agag, el rey de Amalek, cuando la instrucción fue muy clara, ¿verdad?, para Saúl, donde se le había dicho que tenía que destruir a Amalek, ¿verdad? Porque el Todopoderoso iba a castigar lo que hizo Amalek, ¿verdad? Cuando Israel salía de Egipto, se le opuso en el camino. Y la instrucción fue clara. El Todopoderoso le dijo, ve, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, ¿verdad? Le dijo que no tenga compasión. Hubo una instrucción muy clara del Todopoderoso para el rey Saúl de destruir a Amalek y todo lo que era de Amalek. Mas, sin embargo, ¿verdad?, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, al rey de los amalequitas, es decir, lo dejaron vivo. Y no solamente a Agag, sino que también a lo mejor de las ovejas, del ganado, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno. No lo quisieron destruir, ¿verdad? Eso dice el verso 9 del capítulo 15 del primer libro de Samuel. El Todopoderoso, que todo lo ve, todo lo sabe, ¿verdad? Al ver esta actitud de Samuel, actitud de desobediencia, actitud de rebelión, ¿verdad? Él dice que da un mensaje al profeta Samuel y dice el verso 10, vino palabra del Todopoderoso, de Yahvé, a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Es tremendo. El profeta Samuel, ¿verdad?, recibe del Todopoderoso un mensaje. Y el mensaje fue, me arrepiento, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué decía esto el Todopoderoso? Porque Saúl no cumplió las palabras, la orden, ¿verdad?, que el Todopoderoso había enviado. Cuando Samuel escucha esto, dice que se entristeció. ¿Usted se imagina por qué se entristece si cuando leemos solo dice que el Todopoderoso dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl? Es porque el profeta Samuel, ¿verdad?, ya recibió lo que el Todopoderoso iba a ejecutar. Iba a ejecutar sentencia, ¿verdad? Y dice que al entristecerse Samuel, clamó a Yahvé toda aquella noche. ¿Y qué clamaba Samuel toda aquella noche? Pasó orando, intercediendo por Saúl, por aquel que desobedeció. Eso es lo que nos enseña la Escritura, ¿verdad? Que ese clamor del profeta Samuel de toda la noche fue pidiendo misericordia para Saúl. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso ya había emitido un decreto, ya había hablado lo que iba a hacer con Saúl a causa de su desobediencia. Y sí, efectivamente, leemos que clamó toda la noche al Todopoderoso, pero no vemos ninguna respuesta del Todopoderoso, ¿verdad?, ante el clamor del profeta. Aquí hay algo importante que podemos ver. No creamos que porque el profeta ore toda una noche, ¿verdad?, siempre va a pasar de que, el Padre hizo misericordia y ya la oración libró. O creemos que una oración es para torcer el brazo del Todopoderoso, para que Él ya no ejecute lo que tiene pensado hacer. No siempre es así, porque a veces creemos y decimos, pero es que Nínive se arrepintió y por eso Él ya no la destruyó. Sí,
Pero Nínive se arrepintió desde el rey, ¿verdad? Y dice que aún a los animales los hicieron ayunar. Pero acá es diferente. Acá no se arrepintió Saúl de lo que hizo, ¿verdad? Y el Todopoderoso ya había dictado una sentencia. A pesar de que Samuel, el profeta, había clamado toda la noche, el Todopoderoso no cambió su sentencia, no cambió el castigo que venía para Saúl. Podemos darnos cuenta de algo importante, ¿verdad? A Saúl se le fue dicho de parte del Todopoderoso: destruye a Amalek porque lo voy a castigar. Y él dejó vivo a Agag. Y ese castigo que debía de ser para Agag, el rey amalecita, ahora vino para Saúl. Vamos a ver en el verso 12. Y dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. ¿Para qué madrugó Samuel? ¿Por qué tenía que ir a encontrar a Saúl? ¿Sabe por qué? Porque tenía un mensaje. Porque en ese tiempo de oración que Samuel tuvo, el Todopoderoso le dio la sentencia para Saúl. El Todopoderoso le habló cuál iba a ser el castigo para Saúl, y él tenía que llevar un mensaje. Él tenía que ir a hablar con el rey Saúl. ¿Y qué hizo el profeta? Madrugó, se levantó muy temprano para ir a encontrarse con el rey. Y dice que le dieron aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. A Samuel le dicen, ¿verdad?, todo el movimiento que había hecho Saúl, que fue a Carmel y que allí había levantado un monumento, que luego dio la vuelta y descendió a Gilgal, ¿verdad? Samuel recibe la información correcta. ¿Y qué hace Samuel? Dice el verso 13: vino pues Samuel a Saúl, ¿verdad? Va hasta Gilgal, el profeta Samuel. Podemos ver que en Gilgal es un lugar de encuentro. Podemos ver que en Gilgal se pueden dar acontecimientos importantes, ¿verdad? Hay una atmósfera profética, hay una atmósfera, ¿verdad?, del Todopoderoso en Gilgal, que no siempre puede ser buena, porque en Gilgal, a donde estaba Saúl, el profeta Samuel iba a llevar un mensaje, pero no bueno, para el rey Saúl. Cuando se encuentra con Saúl, ¿verdad? Saúl sale a su encuentro y lo saluda y le dice: bendito seas tú de Yohei Bajei. Yo he cumplido la palabra de el Todopoderoso, de Adonai. Vemos cómo Samuel se adelanta, ¿verdad? En su saludo se adelanta a decirle a Samuel, al profeta, que él había obedecido, que él había cumplido la palabra. ¿Y por qué se adelanta a hablar algo que no le preguntaron? Porque él sabía lo que había hecho. Él sabía la transgresión, el quebrantamiento, ¿verdad?, de una instrucción que él había recibido y que no la obedeció. Entonces se adelanta a decirle al profeta: yo he cumplido la palabra. O en otra manera de decirlo: profeta Samuel, obedecí la instrucción que me entregaste de parte del Todopoderoso. Pero cuando él anuncia esto, el profeta Samuel le dice: entonces, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? El profeta Samuel estaba diciendo: mira, estoy escuchando algo. Pero no era que él estaba escuchando solamente el balido de ovejas, el bramido de vacas, que quizás nosotros literalmente lo escuchamos. Esto va más allá, ¿verdad? Esto tiene que ver con lo que ya había sido revelado a Samuel
de parte del Todopoderoso. Samuel ya conocía el acontecimiento. ¿Por qué? Porque el Eterno, el Shaddai, ya había conversado con Samuel. Samuel ya, en el transcurso de esa conversación que tuvo con el Todopoderoso le contó absolutamente todo lo que había acontecido, que Saúl dejó vivo a Gad, que Saúl no había destruido lo mejor de las ovejas, del ganado, de los animales engordados. Ya Samuel sabía todo lo que no habían destruido. Samuel sabía lo que había en el campamento. Cuando él le dice, entonces lo que yo escucho, esas ovejas y esas vacas, ¿qué son? ¿Verdad? Cuando Saúl escucha esto, no tuvo otra cosa, sino que decir, lo que tú estás escuchando, voy a parafrasear, eso, eso es de Amalek. Los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahvé tu Elohei, pero lo demás lo destruimos. Miré que Saúl quiso envolver al profeta diciéndole, no, sí, eso es parte del botín, tomamos un botín, porque era permitido tomar botín de las batallas, ¿verdad? De las conquistas que hacían. Pero resulta que acá había una instrucción clara y la instrucción era destrucción total. Eso fue lo que se le dijo al rey Saúl. Y además, Saúl actúa de una forma no correcta al decir que el pueblo había perdonado lo mejor de las ovejas y de las vacas, cuando no fue así. A nosotros, ¿verdad? Nos dice la escritura que Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado. Eso lo lee en el verso 9. Entonces Saúl quiso, ¿verdad?, omitir su culpa y de decir, yo no lo hice, eso lo hizo el pueblo. El pueblo perdonó las vacas, perdonó las ovejas, pero yo te voy a decir algo, esto no es para nosotros, esto es para ofrecer un sacrificio al Todopoderoso, porque lo demás lo destruimos. Es algo tremendo lo que podemos leer acá, porque quizás si usted lo interpreta de forma literal dirá, pero eso ya pasó. Eso fue en otro tiempo, en otra época. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros en este tiempo? Resulta que muchos, al igual que Saúl, pueden estar actuando de esa manera, ¿verdad? Es decir, quebrantando instrucciones, desobedeciendo lo que ya se nos ha enseñado. Muchos de nosotros ya conocemos las instrucciones, muchos de nosotros ya conocemos lo que escrito está, lo que debemos y lo que no debemos de hacer, lo que es agradable y lo que es detestable para nuestro Abba, lo que Él no acepta, lo que Él rechaza. Sí, había una instrucción clara, era para que Saúl la cumpla. Pero él no quiso asumir su culpa. Él dijo que fue el pueblo. Y también dijo, pero no es para nosotros. Esto es para que se le sacrifique a Yahvé, tu Dios. Para eso es que no lo hemos destruido. Lo demás, todo se destruyó. Y yo le quiero decir algo. Hay algo que en medio del pueblo creyente se mueve mucho y es las excusas. Cuando el Todopoderoso nos da una instrucción, no debe de haber excusas en nuestros actos, al realizar una misión, al hacer algo que te fue encomendado. Saúl buscó una excusa y dijo, esto es para una ofrenda. Si tú sabes que em, voy a poner un ejemplo. Tú sabes que hay un dinero, ¿sí? Que eso viene de
por un lavado de dinero, por narcotráfico, por drogas, ¿verdad? Y alguien conoce el origen de aquello y porque le parece que es bueno y porque le parece que con ese dinero puedes construir, hacer algo que va a beneficiar espiritualmente hablando a una comunidad, ¿verdad? Y podemos actuar que, no, me parece bueno y lo voy a tomar, no importa, oramos y ya listo, no pasa nada. No podemos negociar con las instrucciones del Todopoderoso. No podemos hacer algo que Él dice, de eso no tomarás, de eso no tocarás, ¿verdad? Lo que es anatema, no te puedes involucrar. Cuando Samuel escucha esto, dice el verso 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Yahvé me ha dicho esta noche. ¿Se da cuenta? Cuando le habló el Todopoderoso a Samuel, cuando ya le contó todo lo acontecido en esta noche. Por eso el profeta pasó orando, el profeta pasó clamando, porque había ya una sentencia para el rey Saúl. Y es tremendo que cuando Saúl escucha, ¿verdad? Que el profeta le dice, te voy a decir algo, voy a decirte lo que el Todopoderoso me ha hablado esta noche. Le dice, espérate un momento, voy a parafrasear, déjame decirte lo que me dijo Yahvé esta noche. Pero vemos acá un Saúl que no se atemoriza, no tiene temor, ¿verdad? Él le dice, habla. En otras versiones dice, di, o ¿qué tienes que decirme? Y Samuel le dice el mensaje que había recibido del Todopoderoso para Saúl. Le dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Yahvé te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Por qué le dice esto? Porque eso es lo que dijo Saúl, ¿verdad? Cuando le dice, pero ¿cómo es que me va a escoger a mí, el Todopoderoso? Yo soy el más pequeño de la familia. Mi familia, perdón, es la más pequeña de todas las tribus. En fin, puso muchas pretextos, excusas. En ese momento pudo decir, no, es que en mí no se va a fijar el Todopoderoso. Por eso le dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, aún así te escogió el Todopoderoso para que tú seas rey sobre Israel. Y Yahvé te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Yahvé, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Yahvé? Aquí podemos ver algo tremendo también. Muchas veces hemos creído, no, ya soy ungido y soy el ungido del Todopoderoso, ¿verdad? Creemos que el ser ungido nunca puede ser desechado. Tengamos mucho cuidado. El Todopoderoso le dijo a Saúl que él lo había ungido por rey sobre Israel, ¿verdad? Sí, aunque eras pequeño en tus propios ojos, aunque te creías que no merecías ese cargo, esa posición, ese lugar, aunque tú creías que no merecías, mas sin embargo, por la misericordia del Todopoderoso, estuviste en ese lugar, estuviste en esa posición, o Él te posicionó, Él te dio ese cargo, Él te dio ese lugar. Rey tiene que ver con gobierno. Si lo llevo más allá, gobierno espiritual, ¿verdad? Alguien puede estar como líder, como pastor, como apóstol, como profeta, como evangelista, ¿verdad? En algún lugar, en alguna congregación, en algún lugar de reunión. Alguien puede estar ocupando un cargo de parte del Todopoderoso. Alguien puede estar ocupando un posicionamiento dentro del reino. Pero eso no significa que el Todopoderoso no deseche a alguien.
Por esta palabra vemos que Saúl fue desechado a causa de la desobediencia. Aunque fue ungido, ¿verdad? Él no cumplió lo que el Todopoderoso le envió a hacer. Él no cumplió la misión. Esa misión, ¿qué era? Destruir a los amalequitas. Eso fue lo que el padre envió a decirle, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo Saúl? No, Saúl tomó al rey Agag y lo llevó al campamento. Hizo, voy a decir, parafraseando, hizo alianzas. Se tomó ese día el mejor jugo, exquisito. Comieron la mejor comida con Agag. Pero qué tremendo es esto. Si nosotros no obedecemos la voz del Todopoderoso, vamos a ser desechados. Aunque hayas sido ungido, aunque hayas hecho muchas cosas buenas para Él, si una instrucción que no obedezcamos, ¿verdad? Ante los ojos del Padre, no va a quedar sin castigo. Porque aquí le dice el profeta, esto te manda decir el Shaddai. Tú te veías pequeño, tú te veías como que no podías ocupar este puesto de rey, esta posición, pero Él te hizo jefe de las tribus de Israel. Él te puso como cabeza delante de su pueblo Israel. Él te ungió sobre Israel, pero te envió en una misión. Tenías que destruir a Amalek. ¿Por qué no lo hiciste? Pues no has oído la voz de Yahvé. Y esa voz de Yahvé, ¿por medio de quién vino? ¿Acaso le habló Yahvé directamente a Saúl? No. El Todopoderoso le habló por medio de su profeta, de Samuel. Hoy muchas personas dicen, no, si a mí Dios me dice, yo lo hago. Si a mí Dios no me dice, yo sigo. Si a mí Dios no me habla, yo no escucho nada. A mí que me hable Dios. O los que ya estamos en raíces hebreas. Si el Shaddai no me habla, yo no hago nada, yo no me muevo. Si el Shaddai no me dice que no salga, yo sigo aquí. Y en fin, pero resulta que escuchar la voz de Yahvé también es a escucharla a través de sus profetas, a través de quien Él ha levantado como voz profética en ese lugar. El profeta Samuel era el profeta en Israel al lado del rey Saúl. Muchas veces estamos muy confiados y decimos que a mí me hable, a mí tiene que decirme. Si a mí no me lo dice, yo espero que Él me hable. Aquí el profeta le dijo, no has oído la voz de Yahvé y has hecho lo malo ante los ojos de Yahvé. ¿Y quién llevó la voz de Yahvé? A Saúl, el profeta Samuel. Fue el profeta Samuel que llevó el mensaje que tenía que destruir a Amalek. Eso dice el capítulo 15, ¿verdad? Desde el verso 1, usted lo puede leer, que ya lo habíamos visto en la cápsula anterior. Entonces tengamos mucho cuidado, porque a veces estamos esperando a que el Todopoderoso me hable a mí, que Él me hable y me diga directamente a mí. Pero si Él tiene su profeta, si Él ha levantado voz profética en medio del pueblo, es porque por medio del profeta va a enviar su voz. Esto aconteció, ¿verdad? Con Saúl. Cuando Saúl escucha esto, ¿verdad? Saúl no se arrepiente. Es algo que podemos mirar acá. Él nunca dice, sí, es verdad, profeta Samuel, me arrepiento, yo no escuché la voz del Todopoderoso cuando tú me viniste a hablar. No, 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 él no se arrepiente. Saúl no se arrepiente, sino más bien le dice en el verso 20,
le responde a Samuel y le dice, antes bien he obedecido la voz de Yahvé y fui a la misión que Yahvé me encomendó y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalequitas. Es tremendo. Miren cómo Saúl, ¿verdad? Sigue dándole vueltas al asunto. En lugar de arrepentirse, en lugar de decir, he pecado, ¿verdad? Yo no hice lo que me mandó a hacer el Todopoderoso. Samuel intercede por mí. No, él no se arrepiente. Él antes dice, no, 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 Samuel, yo he obedecido la voz de Yahvé. Dice acá, yo he obedecido la voz de Yahvé y fui a la misión que Yahvé me envió. Hasta ahí estaba bien. Él podría decir, sí, sí, yo fui a la misión. Pero aquí dice, también traje a Gad, el rey de Amalek. A los amalecitas los destruí, pero a Gad lo traje vivo. Es tremendo. ¿Acaso esa fue la instrucción? ¿Acaso fue eso lo que el Todopoderoso le dijo? Así puede haber mucho pueblo creyente, creyendo que está obedeciendo, pero a su manera, no como el Padre ha dicho que se haga, no como el Padre ha dado la instrucción. Mucho pueblo creyente puede estar obedeciendo la primera parte, pero no la instrucción completa. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el padre conocía la reacción de Saúl. El padre sabía cómo iba a actuar Saúl. Por eso ya él había dictaminado una sentencia. Y, ¿verdad? Vamos a ver el verso 21 y dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Yahvé tu Elohei en Gilgal. O sea que cuando Saúl descendió a Gilgal, en el verso 12, ¿qué fue a hacer él? Fue a lucirse, ¿verdad? Después de esta batalla y él fue a ofrecer sacrificios, ¿verdad? Entonces, y algo más, sigue culpando al pueblo. Él dice, el pueblo tomó del botín. ¿Cómo es eso que el pueblo tomó del botín? Si en el verso 9 dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Gad. ¿Por qué? Porque él es el rey, porque él es la cabeza. No podía dejarse llevar de lo que el pueblo diga, de lo que el pueblo pida. Hoy hay muchos que se dejan llevar por otras voces y no por la voz del Todopoderoso. Él dijo, el pueblo tomó del botín, de las ovejas, de las vacas, de las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahvé tu Elohei en Gilgal. Cuando Samuel escucha esto, le dice, se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahvé. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miremos lo que le dice el profeta acá. ¿Por qué? Porque Saúl seguía alegando. Saúl seguía diciendo lo que era, según él, correcto. Estaba siendo sabio en su propia opinión. Y Samuel le dice, mira Saúl, te voy a decir algo. ¿Tú crees que el Todopoderoso se complace en que tú traigas vacas, carneros para dar holocaustos? ¿O qué crees que es mejor? ¿Obedecer las palabras del Shaddai? Te voy a decir algo. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención. Shema, escuchar bien la instrucción. Lo que el Padre quiere que hagas es mejor que cualquier sacrificio. En este tiempo, mucho pueblo creyente
puede estar haciendo muchos sacrificios. Puede estar haciendo muchas cosas creyendo que son agradables y buenas delante del Todopoderoso. Pero resulta que esa no es la instrucción del Todopoderoso. Resulta que eso no es lo que te ha pedido el Shaddai. Resulta que eso no es lo que te ha mandado hacer el Padre. Hoy hay muchos que están como maestros cuando el Padre no los ha llamado como maestros. Hoy hay muchos queriendo ejercer el oficio de profeta cuando el Padre no les ha llamado al oficio de profeta. Hoy hay muchos queriendo pastorear cuando el Padre no los ha llamado a pastorear. Pueden estar haciendo muchos sacrificios, pueden estar haciendo muchas cosas buenas según su propia opinión, pero no agradables para el Todopoderoso. Muchos pueden estar en alianzas, quizás ahora ya no con Amalek, quizás con Babilonia, y creyendo que eso es bueno, que eso es agradable. Tengamos mucho cuidado. Lo más importante en lo que se complace el Todopoderoso es en que nosotros obedezcamos la instrucción, que aprendamos a escuchar su voz. Como dice acá, prestar atención, Shema, escuchar con oído inteligente, escuchar para obedecer. Hoy hay muchos que están desechados delante del Shaddai porque están haciendo algo que el Padre no les ha pedido. Muchos han sido desechados porque el Padre ha enviado una instrucción a través de sus profetas y no lo han obedecido. Hoy hay muchos que han sido desechados, aunque fueron ungidos, aunque el Padre los ungió como a Saúl y los puso sobre Israel. Muchos que han estado eh, enseñando a Torá a la casa de Israel han sido desechados. ¿Por qué? Porque no han obedecido la instrucción, porque han sido sabios en su propia opinión. ¿Y sabe qué más le dijo el profeta Samuel? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí podemos ver algo que es muy importante. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Es tremendo. Si aquí habla de idolatría, ¿verdad? Idolatría tiene que ver, ¿verdad? ¿Con qué? Con una puerta abierta a la reina del cielo. Si me habla también de adivinación, ¿verdad? Me está hablando una legalidad con Jezabel. Y resulta que podemos estar reprendiendo, podemos estar echando fuera, ¿verdad? A Jezabel. Y resulta que la rebelión contra el Todopoderoso, resulta que la desobediencia al Todopoderoso, a la instrucción que ha dado el Todopoderoso, al mensaje, ¿verdad? A esa voz del Padre que fue enviada por medio de su profeta y que no la han obedecido, está ministrando en esa persona, en esa casa, en esa congregación, está ministrando legalidad a la reina del cielo y a Jezabel. En otras palabras, Babilonia. Babilonia es quien se está moviendo en esos lugares, en esa vida. ¿Y qué podríamos decir? Manto babilónico. Es muy interesante leer
y escuchar con oídos Shema lo que nos habla esta porción. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Y por qué le dijo esto? Aquí está la respuesta, aquí en el verso 23. Porque tú desechaste la palabra de Yahvé, el Shaddai. ¿Y cuándo desechó esto Saúl? ¿Cuándo le habló Yahvé? Le habló a través del profeta. Fue el profeta Samuel quien llevó el mensaje. Fue el profeta Samuel el que le dijo que Yahvé me envió a que te ungiera. Y ahora está atento a las palabras de Yahvé. Así ha dicho Yahvé Sebaot, yo castigaré a Amalek. Lea el capítulo 15, verso 1 y 2. Yuhei Bajei, el Shaddai, no fue a hablarle directamente a Saúl. El mensaje de destruir a Amalek lo recibió por medio del profeta Samuel. Allí estaba la voz del Todopoderoso. Allí estaba la voz del Shaddai. Esa fue la palabra que desechó el rey Saúl, la palabra que envió el Todopoderoso por medio del profeta. Y por desobedecer esa pequeña instrucción que muchos pueden decir, es algo pequeño, eso le costó el reinado. Por eso fue desechado. Hoy hay muchos que están desechados. Hoy hay muchos que pueden estar enseñando. Hoy hay muchos que pueden estar predicando. Hoy hay muchos que pueden estar haciendo muchas cosas para el Todopoderoso, pero en medio de rebelión, en medio de obstinación. Ese es su ambiente, esa es su atmósfera y eso es lo que ministran. Y todos aquellos que están bajo ese manto, eso es lo que están recibiendo: rebelión, obstinación, y también han sido desechados por causa de lo que están recibiendo. Que no se nos olvide que el Padre, nuestro Abacadosh, puede haber ungido a muchos. El Padre, nuestro Abacadosh, puede haber puesto a alguien por sobre muchas personas, pero desobedecer también puede ser causa de que en este tiempo estén desechados. Shema a esta palabra. Shalom, shalom.